Ya se lo contábamos, llenar el depósito del coche cada vez sale más caro, Enrique. Cada vez sube más y hemos aguantado toda la publicidad precisamente para preguntarle a nuestro experto Alejandro, portavoz de Aragón de la OCU, ¿qué podemos hacer para ahorrar algo al repostar después de tanta subida del carburante? Pues la verdad que lo tenemos difícil, pero algo podemos hacer. Los consumidores lo primero que tenemos, sobre todo cuando hagamos rutas, es planificar dónde vamos a repostar, porque las diferencias entre las más baratas y las más caras pueden llegar al 30%. ¿Esto que supone? 20 euros de sobrecoste en un depósito de 50 litros. Y luego hay algunas señales que suelen funcionar, que son unos consejos que podemos dar en vías nuevas de circulación, salir a ramales antiguos donde hay estaciones con mejores precios, los supermercados y también las cooperativas agrícolas ofrecen muy buenos precios, sobre todo en diésel. Enseguida profundizaremos en esos datos, Alejandro, pero antes, ¿y qué opina la gente en la calle? ¿Qué opinan? Algunos se lo pueden imaginar ya, de esta subida del carburante. No tenía que estar así tan alta. Fatal, fatal, fatal. No para de subir, parecía que bajaba, se paraba y ahora... Que no recauden tantos impuestos a través de los carburantes. Que hagan lo que quieran, lo hacen igual, ¿qué más me da? Pues de momento nos afecta como a todos, al mismo tiempo que otros productos, como los alimentos. Pues me parece mal, porque además yo lo gasto bastante. O sea, hago mucho mover el coche, claro. Sí, yo camino mayormente y... Con 50 euros es gasoil. Y en el depósito ahora necesito 70. Oye, pero es que sube la gasolina y sube todos los precios. El aceite, todo, huevos, se sube todo. Hija mía. Esto es una vergüenza que cuando baja el petróleo no baja la gasolina. Y en cambio ahora claro, los precios de todo suben una barbaridad. Decía precisamente una mujer, sube la gasolina, suben los alimentos. Sí, es cierto, porque todo va en consonancia y si sube una cosa va subiendo la otra. Pero ¿cuánto nos cuesta repostar? Vamos a verlo en una gráfica rápidamente para que se hagan una idea de lo que ha subido la gasolina en estos últimos meses. Ese es el precio, 1,58 litro del 4 de julio y ese es el precio de la gasolina hoy, 1,75. Y del diésel, pues mismo de lo mismo, un 15,7% de subida, 1,46 4 de julio, 1,69 a día de hoy, y dicen que todavía va a subir un poco más. Alejandro, el tema es dónde podemos ir a repostar, en Zaragoza, en Huesca o Teruel, de tal manera que nos cueste más barato o más caro. Es decir, ¿dónde está la gasolina, el gasoil más caro y dónde más barato? ¿Nos lo explicas? Sí, claro. Como decíamos, sí que es muy importante que comparemos y podemos utilizar distintas calculadoras. OCU tenemos una, pero también, por ejemplo, el geoportal del Ministerio de Hidrocarburos nos da precios. En el caso de Zaragoza, Huesca y Teruel, pues sí que encontramos una significativa diferencia, sobre todo, creo que este no es. Sí, estamos viendo ahora mismo, Huesca. creo que es Huesca. Huesca. Nos decían, sí. Sí, en Huesca, tanto Huesca como Teruel tienen unos niveles de ahorro ciertamente contenidos, del 11% y mayores niveles siempre de ahorro lo que vamos a encontrar en diésel. Llama la atención tanto Huesca como Teruel que podríamos pensar que al haber menos estaciones de servicio van a tener unos precios más elevados que Zaragoza, y ocurre lo contrario, vamos a encontrar mejores precios. De hecho, el mejor precio en gasolina lo encontramos en Huesca y en Zaragoza encontraremos y veremos los máximos. Vamos a ver los de Zaragoza, si te parece. Ahora lo tenemos también reflejado aquí. Un depósito de 50 litros. Puede haber un suculento ahorro. Sí, estamos hablando de diferencias del 16%, que nos vamos prácticamente a 10 euros por depósito, el 20% estaríamos en los 15 euros. Aquí también nos encontramos prácticamente en Zaragoza diferencias del 16 y 17% de ahorro, pero lo que llama la atención sobre todo son estos máximos. En Zaragoza, con casi 80 estaciones, si nos equivocamos nos puede salir muy caro, llegando prácticamente a los más de 90 euros, y si siguieran las previsiones se hablan de casi 100 euros por depósito de un turismo. ¿Y si vemos los datos de Teruel? Ahí los tenemos. Pues Teruel tiene un ahorro en gasolina posible del 7,6, es decir, es poquito, pero eso es bueno a veces, porque la horquilla de precios significa que es estrecha y que la diferencia entre la más barata y la más cara no es mucha. Y en el caso del diésel sí que encontramos un importante ahorro y el mejor precio de Aragón en el diésel, en esa gasolinera dentro del área metropolitana. Hemos analizado estas áreas de las ciudades. Sí que, como decíamos, estas diferencias del 20, del 7 en trayectos cuando cogemos la autopista o nacionales puede alcanzar el 30%, y ahí las diferencias cuentan, y por eso es muy importante planificar y comparar dónde repostamos. Esto es como la compra en el supermercado, Alejandro, que dependiendo del supermercado ahorras un dinero, ahorras otro, hasta un 20%, es una barbaridad. Nos vamos precisamente en directo a una gasolinera. El debate del combustible al alza ya está en la calle. Yolanda Gómez
Buenas tardes. ¿Qué dicen los propietarios? ¿Qué se dice ahí en las gasolineras cuando van a echar precisamente a llenar el depósito? Pues por ejemplo, una persona con la que acabamos de hablar nos comentaba que sale menos los fines de semana para gastar menos combustible, y un agricultor decía que renuncia a utilizar cierto tipo de maquinaria con tal de no gastarse tanto. Pero quienes saben, por ejemplo, son desde la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón. Luis es el gerente. ¿Cuál es el comportamiento tanto del usuario de turismo como del transportista? Bueno, pues el comportamiento del transportista y del empresario industrial pues es más regular, porque ellos tienen que seguir trabajando y se consume en una línea pues bastante habitual. El usuario común, el de los fines de semana, pues bueno, si puede evitar salir un fin de semana en relación con lo que venía haciendo, pues lo hace, porque evidentemente los precios han subido y es un coste mayor. ¿Se nota a la hora de realizar alguna promoción que se vuelve a animar el consumo? Bueno, eso siempre. Cuando hay promociones, pues la gente pues intenta aprovecharse de esa situación, ¿no? Como ocurrió cuando los descuentos de los 20 céntimos, pues hubo un empujón. Ahora está todo mucho más regular en la actitud del usuario, pero evidentemente ante una oferta todos intentamos aprovecharnos. Lo que no sabemos es cuándo va a descender ese precio de la gasolina, y algo que también ven aquí mucho en esta gasolinera es que quedan varios usuarios, se suben en una furgoneta y se van juntos, comparten coche. Una de las opciones, compartir coche y así compartir esos gastos en gasolina. Queremos profundizar más en este tema, por eso ahora mismo saludamos a Inés Cardenal. Ella es portavoz de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos. Muy buenas tardes, Inés. Buenas tardes, un placer. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? ¿Por qué son estas 12 semanas consecutivas de incremento en el precio de la gasolina? Bueno, lo ha explicado antes Alejandro bastante bien. Han influido fundamentalmente dos factores. Por un lado, el crudo ha subido muchísimo porque la OPEP ha incrementado ese recorte de la oferta que había acordado hace unos meses, con un recorte unilateral por parte de Rusia y Arabia Saudí. Y además ha aumentado muchísimo la demanda. La Agencia Internacional de la Energía reportó en junio una demanda récord, superando el récord de 2019, ¿no? Entonces, menos oferta, más demanda, pues es lo que ha impulsado los precios internacionales al alza en estas últimas semanas. Y esos precios internacionales son los que marcan el precio de los carburantes en el surtidor. Claro, la pregunta que más nos estamos repitiendo es si va a haber ya una fecha de fin a esta escalada de precios. Es muy difícil, Vanessa, porque el problema es, como decíamos, no hay muchos factores influyendo. En este mercado siempre hay muchos factores influyendo, pero desde luego desde la invasión de Ucrania por Rusia, pues todavía más. Y por tanto habrá que ver cómo se equilibran estas dos fuerzas de oferta y demanda, ¿no? A qué decisiones tome la OPEP, cómo crezca la demanda en las economías, porque bueno, también hay algunas incógnitas respecto a la posible recesión en algunos países occidentales, o cómo crezca China, que es un factor muy importante. Entonces, en función de cómo se equilibren oferta y demanda, pues podremos saber cómo evolucionan los precios, pero hacer previsiones es muy complicado. Pues esperaremos a ver cómo evoluciona esa oferta y esa demanda. Inés Cardenal, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros, un placer. La cuestión es que al final es lo que explicabais, todo influye, es un círculo, sube la gasolina y sube el resto de productos, Enrique, y los gastos. Claro, y si nos vamos al plano más doméstico, la gente se preguntará, bueno, y haciendo números, ¿cuánto me gasto más o menos al año si hago, vamos a hacer un cálculo, 24.000 kilómetros anuales? Bueno, pues lo estamos viendo, gasolina 2.400 euros, diésel algo menos, que no es importante ese dato, 2.000, y el eléctrico, que son menos, que todavía queda mucho recorrido por delante, 820 euros. Quiere decir que las familias se gastan y mucho dinero. De hecho, hemos salido a la calle para preguntar a los aragoneses cuánto gastáis de combustible al año. Pues yo creo que entre ITV, gasolinas y eso, unos 2.000 euros seguro que nos dejamos. Yo pienso que alrededor de unos 3.000 euros es fácil que sí que me gastara. Lo que más gasta es el diésel, lo que reposta de más. Yo creo que 1.500, 2.000, depende de cuánto lo coja. Y las reparaciones y demás, yo creo que de mantenimiento sobre todo no he tenido ningún susto por lo menos ahora. Bueno, pues entre todas las cosas, pues más o menos pues sobre unos seguro, ITV y todo, pues unos 2.500, 2.800. ¿Suele cogerlo mucho? Y es que no cojo mucho el coche, entonces si no, pues gastaría más, por supuesto.
Y ya para despedir a Alejandro le vamos a preguntar, como representante de la OCU de los consumidores, ¿qué nos depara, Alejandro, el futuro? Pues como decíamos, posiblemente hasta finales de año habrá subidas. Sí que desde OCU solicitamos, sobre todo las autoridades de competencia, que revisen el funcionamiento de los mercados. Hay que recordar, que es una de las cosas que hemos pasado un poco de puntillas, que los mejores precios nos los ofrecen las cadenas low cost, que muchas veces son las pequeñas, que no son productores, y nos encontramos esos grandes productores y distribuidores que mantienen un nivel de precios, mantienen esos márgenes empresariales y trasladan en la gasolina y posteriormente, como han dicho en la calle, esto se traslada de forma automática al precio de los alimentos y a todos los servicios. Gracias, Alejandro Marín, por estar con nosotros. Ya lo has visto, Vanessa, el precio al alza, tenemos que buscar las gasolineras porque hay una diferencia importante. Igual gastamos menos dinero si lo hacemos. Eso, y tomar nota de lo que dice Alejandro, de planificar nuestro viaje si salimos. Gracias a los dos.